Hola chicos, ¿cómo están? Soy Edu, su profe de Ciencias Naturales, y hoy vamos a arrancar con un nuevo tema que me gusta muchísimo. El tema es los seres vivos. Arrancamos con esta nueva unidad donde dejamos de lado lo que es la química y la física y nos metemos de lleno en la biología. Bien, ¿alguna vez se pusieron a pensar en qué se parece una hormiga y un elefante? Ustedes dirán en nada, porque la hormiga es chiquita y el elefante es muy grande. Error. Si bien el tamaño es distinto, tienen un montón de otras características que las hacen muy semejantes. Comparten muchas cosas en común, al igual que una hormiga con el ser humano o el ser humano con una planta, hasta incluso con una bacteria. Ahora bien, ¿cuáles son las características comunes de todos los seres vivos? Porque yo dije que una hormiga se parece a un elefante. Bueno, ¿qué características tienen en común? Primero, que todo ser vivo va a estar formado por células. ¿Sí? Recuerden que la célula es la unidad mínima funcional y estructural de todos los seres vivos. Después vamos a ver bien. Pero todo ser vivo o parte de ser vivo va a estar formado por células. Y podemos clasificar a las células en unicelulares o pluricelulares. Unicelulares van a ser aquellos organismos que están formados solamente por una sola célula. Pluricelulares están formados por muchas células, dos o más células. ¿Sí? Por ejemplo, una bacteria es un organismo unicelular y una hoja de cebolla es un organismo pluricelular. Todos, pero todos los seres vivos están adaptados al ambiente y esto se da por un proceso evolutivo. Ustedes piensen que hay distintos animales o plantas o seres vivos que se encuentran en distintos ambientes. Algunos ambientes son un poco más fríos, otros un poco más cálidos, algunos resisten más quizás a un medio ácido o a los pantanos. ¿Sí? En un pantano podemos encontrar un ecosistema enorme. ¿Y cómo hacen esos organismos para poder vivir? Bueno, justamente con un método o una característica que se llama adaptación. La adaptación es otra característica de los seres vivos que va a compartir la hormiga con el elefante. Adaptarse viene de la mano con otra característica de los seres vivos, que es la homeostasis. ¿Qué quiere decir homeostasis? Bueno, los seres vivos tienen que mantener regulares sus condiciones de su medio interno con el medio externo. Por ejemplo, nosotros tenemos una temperatura media de 37 grados centígrados. No nos podemos exceder de esa temperatura ni tampoco estar por debajo de esa temperatura porque produciría un desequilibrio químico, biológico en nuestro organismo y eso nos podría causar muchas enfermedades hasta la muerte. Para que eso no suceda, la adaptación que los seres vivos fueron llevando a lo largo de la historia permitió que desarrollen esta propiedad que es la homeostasis. Los seres vivos tienen la capacidad de responder a los estímulos. Un estímulo es una señal externa o interna que nos va a producir algo. Eso que nos produce se llama irritabilidad. Por ejemplo, las plantas, cuando nosotros queremos hacer la germinación del poroto, vieron que empieza a crecer una plántula. Esa plántula se va a empezar a orientar hacia la luz para poder hacer la fotosíntesis y así crecer. Bueno, eso es una respuesta frente a un estímulo. Otras características que tienen los seres vivos es que todos tienen la capacidad de reproducirse, o casi todos, ¿sí? Hay distintos tipos de reproducciones. Tenemos una reproducción sexual donde hay un gameto masculino y femenino que se juntan y forman un óvulo, o una reproducción asexual donde no hace falta tener dos organismos para la reproducción. Solamente con uno puedo hacerlo. Por ejemplo, cuando una planta la parto a la mitad, trasplanto y tengo dos plantas. Y por último vamos a tener el crecimiento y el desarrollo de los seres vivos. El crecimiento va a tener que ver con el aumento en células. Todos los organismos pluricelulares van a crecer en cantidad de células y eso va a producir un aumento de tamaño.
Ahora, el desarrollo tiene que ver con los cambios físicos y biológicos que va a sufrir el organismo. Por ejemplo, durante el desarrollo sexual, los cambios que ocurren, tanto internos y externos, nos preparan para poder desarrollarnos y reproducirnos en un futuro. El siguiente apartado de esta unidad, y es los seres vivos como sistemas. ¿Qué quiere decir sistema? Bueno, recuerden que un sistema es algo que está conformado por varios componentes y esos componentes se relacionan entre sí. Por ejemplo, en el sistema digestivo tenemos un montón de componentes que se llaman órganos y esos órganos se relacionan entre sí. El estómago se va a relacionar con el esófago y el esófago con la faringe y la faringe con la boca. Todo eso tiene una función, cumplen algo en común, ¿sí? Bueno, los seres vivos son sistemas y se los consideran sistemas abiertos. ¿Por qué? Porque van a intercambiar materia y energía del medio externo e interno. Es decir, van a intercambiar comida, esa comida se transforma en energía y esa energía va a ser devuelta al medio exterior. Ahora bien, los organismos tienen funciones vitales. Estas funciones vitales van a permitir que los seres vivos puedan desarrollarse y tener una adaptabilidad al medio ambiente. Por ejemplo, tenemos distintas funciones de nutrición y la nutrición tiene que ver tanto con la alimentación, es decir, la incorporación de alimentos, como la respiración, la incorporación de gases respiratorios, la circulación, es decir, donde van a circular los nutrientes para que el organismo pueda desarrollarse y así hacer intercambio de materia y energía, y la excreción, que es donde yo voy a eliminar todos los desechos que el metabolismo produzca, ¿sí? Datazo muy importante. En cuanto a la alimentación, tenemos que entender que los organismos en su nutrición, es decir, en la incorporación de nutrientes al organismo, lo pueden hacer de distintas formas. Tenemos organismos que producen su propio alimento y se denominan autótrofos, por ejemplo, las plantas que lo hacen a través de la fotosíntesis y algunas algas y cianobacterias. Y después tenemos a los organismos heterótrofos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a incorporar nutrientes, pero que ya están creados por alguien más. Es decir, nosotros, por ejemplo, nos alimentamos de cosas ya formadas, de nutrientes ya elaborados por otros organismos. La carne está llena de proteínas y esas proteínas no las creamos nosotros, las consumimos de ahí. Por último, y para ir cerrando, tenemos dos tipos de funciones vitales que también son importantes. La función de relación, que es cómo los organismos nos relacionamos con el medio externo a través de los distintos estímulos. Por ejemplo, si yo tengo hambre, esa sensación de hambre es un estímulo que me está diciendo: Edu, tenés que alimentarte, porque si no, te vas a morir. Entonces, yo ya sé cómo manejarme, ¿sí? Lo mismo va a pasar con todos los seres vivos, en busca de la luz, en busca de la humedad, de una temperatura más cálida, más fría, ¿sí? Eso es un sistema de relación en las funciones vitales. Y por último tenemos la función de reproducción, que ya lo dijimos antes, es dejar una descendencia, y eso puede ser a través de una reproducción sexual o asexual. Hasta acá con el tema de la clase del día de hoy. Besos.